Bueno, antes de siquiera hablar del tema principal de este video, me gustaría mentar una cuestión, y es que yo siempre he mentado, yo de historia no sé prácticamente nada, pero a pesar de que voy a ponerme a hablar de qué sería la historia, entonces hay que entender pues que hay dos órdenes de grados en los cuales se pueden hablar de las cosas. Se puede hablar de algo y se puede hablar sobre algo. De matemáticas sobre matemáticas. De física sobre física. Es importante establecer la distinción de estas dos cuestiones porque implican órdenes de conocimiento diferentes y al mismo tiempo procedimientos predicamentales diferentes. ¿Cuál sería, por ejemplo, un de matemáticas y un sobre matemáticas? De matemáticas sería, por ejemplo, el método, el teorema de, bueno, es geometría, pero vamos a considerar, bueno, usar el método de Gauss-Jordan para la resolución de un tipo de ecuaciones. Cómo se escribe correctamente una función, que sería una función expresada en términos matemáticos, qué es una derivada, qué símbolo se utiliza para establecer la potenciación o la radicación. Eso es D, porque lo que compete a D es de lo interno específico de su disciplina, es decir, de lo derivativo de la esencia de la disciplina. En el caso de las matemáticas, aunque su definición es un poco más compleja, podemos establecer ciertos parámetros fundamentales para determinarla, como el uso de determinados símbolos y el uso de determinadas organizaciones de tales para establecer un tipo de operación específica. En tanto que tales símbolos están inscritos dentro del campo que delimita, se puede predicar que tales cuestiones son competentes a las matemáticas y por lo tanto se puede decir que eso es de las matemáticas. Lo que es de implica siempre conocimientos específicos y especificados de tal de. En la física, por ejemplo, sería el cálculo del movimiento de un objeto en el espacio. Qué tanto se dilata un metal al establecer, al introducir un tipo de energía, ya sea energía térmica, como puede ser calor, o algún tipo de afectación que implique un incremento del movimiento y vibración de sus átomos, que implique justamente la expansión del espacio ocupado derivado del movimiento extra que tienen tales átomos que componen tal pieza de metal. El espectro electromagnético, bueno, creo que ya se entendió, ya di suficientes ejemplos de lo que de algo es. Ahora bien, ya que todas estas cuestiones tienen una implicación que trasciende los limitantes de su campo, está por eso que se puede hablar sobre algo. Y aquí el criterio conocimental trasciende la mera limitación a los específicos del campo. Por ejemplo, sobre matemáticas sería: las matemáticas existen, en el sentido de si son la expresión de una entidad natural, aunque los números no existan, sino que esos remitan a algo, o de hecho son una mera invención del hombre. Las matemáticas son perfectas o de hecho son falibles. En el caso de la física, cuando se habla de física, podemos encompasar la totalidad de la realidad en tal sistema, o de hecho solo son partes de algo todavía más general que la física. Cuando se usa matemáticas en física, esas matemáticas son meras abstracciones o de hecho son referentes hacia entidades. El uso de matemáticas en física está justificado. Las matemáticas y la física deberían de utilizarse. Las matemáticas son independientes de la física, es decir, son cuestiones adyacentes que derivan de la esencia y fungen como accidentes para tal campo que, si bien no alteran ni redefinen la cuestión, sí permiten establecer una forma de abordaje diferente de tal campo. Incluso
en virtud de una mala definición de los componentes de tal, una disertación sobre tal puede alterar ese de. Por ejemplo, si de hecho alguien lograse demostrar que, y hay gente que defiende esto, por ejemplo, hay un tipo llamado Bill Gaede que dice la física no tiene nada que ver con las matemáticas. En física no usamos ni hacemos matemáticas, algo bastante peculiar, pero no he visto qué argumentos él da. Para cualquier estúpido sería muy fácil juzgar rápidamente eso como insensato o insubstancial sin haber molestadose en escuchar cuáles son los argumentos de esa persona, sin haberse molestado en entender, puesto que estoy seguro que a muchos les pareció en su tiempo completamente irracional, motivo de sardonía, de risa, el hecho de que alguien considerase compaginar la estadística con la física. Bueno, eso hoy en día es completamente de sentido común para la física, pero cuando lo propuso Boltzmann prácticamente lo llevaron al suicidio. Por lo cual quizás habría que tratar de entender antes de juzgar a otras personas sobre sus ideas, porque nadie dice nada porque sí. Nadie dice nada más porque un viento sopló y esa fue la causa de su conducta. Pero no se puede esperar nada de personas que en su profunda soberbia creen que ya lo saben todo, y por eso al creer que ya lo saben todo, tratar de entender al otro es una pérdida de tiempo, porque como yo ya lo sé todo, no me puede decir ya nada. Ese es el fundamento de tal rechazo y de tal cierre, puesto que quizás sí podría decirse, a pesar de que me lo encuentro muy difícil, quizás sí podría decirse que la física no necesita del uso de matemáticas. Pero bueno, no es una postura que yo vaya a defender, para ser honesto, y para quienes conozcan meridionalmente la delimitación que hice de las matemáticas en los textos que tengo, no es una postura que yo defienda o a la cual me encuentre siquiera adepto de algún tipo. Entonces, esta aclaración, porque yo he mentado que no sé de historia, pero el único del cual se puede hablar con exención, con de conocimientos específicos matemáticos o de lo que sea de la propia disciplina, es justamente hablar sobre lo que es algo, puesto que eso organizaría el campo para delimitar las expresiones del mismo, y para hacer eso no lo definen las propias personas que están introducidas dentro de ese campo. De hecho, por paradójico que suene, las personas que están dentro de un campo son las menos capacitadas para definirlo. Por raro que suene, y esto es porque aquí hablamos de una totalidad, y el problema con las totalidades es que requieren de fundamentos filosóficos muy potentes para hacerlo, que la gran mayoría de veces las personas inscritas dentro de campos no tienen. Por ejemplo, un ingeniero es la última persona que puede definir lo que es la ingeniería, y un matemático, bueno, quizás ya estaría más cerca, porque cuando se estudia matemáticas, pero las matemáticas en serio, no tipo, voy a estudiar matemáticas refiriéndome a aritmética o refiriéndome a álgebra o a cálculo, sino estudiar matemáticas, la carrera de matemáticas, cuando ya se ven todas las abstracciones más extremas, teoría de números, aritmética, aunque aquí puedan decir, aritmética, ¿de qué estás hablando? Divisiones y fracciones. No, hablo de alta aritmética. Busca eso y te vas a querer dar un tiro. Y todos los fundamentos lógicos para poder establecer los órdenes matemáticos. Y ya todas las matemáticas de extrema vanguardia, que si ya cosas como, si la gente se quiere matar en el cálculo, que sería el diferencial,
y el inferencial, creo que es, pues bueno, ya cuando vean el cálculo variacional o cálculos ya de extrema vanguardia que ya implican cosas como geometría diferencial o geometría algebraica, pues bueno, ya ahí está para querer darse un tiro en la frente con una escopeta con postas a quemarropa. Entonces, el hablar de algo, al implicar una totalidad, requiere conocimientos filosóficos que enmarquen el fundamento de la disciplina para después, dentro de tal compás, establecer la dispersión de sus extensiones y a partir de ahí establecer los criterios específicos que, trabajando desde esa totalidad, se delimitan. Así pues, para el que me vaya a decir, pero tú dices que de historia no sabes nada, sí, pero de historia en lo específico. Pero aunque en lo específico no se sepa nada, el único criterio para poder establecer la totalidad de algo, que sería el único de, el cual uno podría mentar sin necesidad de saber, por ejemplo, metodología de la historia o teorías de análisis histórico, o en general las teorías específicas como ya las menté anteriormente, o modelos o herramientas específicas de la disciplina, eso sería lo único que podría establecerse. ¿Y por qué? Porque el único criterio para eso es básicamente tener ser humano. No se necesita una especie de herramienta mágica especial para poder hacer eso, por mucho que pretendan en estos tiempos que si tienes un título, solo con un título puedes pensar, como si el pensamiento estuviera capado por un título y no por la inteligencia y la voluntad del hombre. Que es más cuestión de voluntad que de inteligencia, puesto que por mucha dificultad que presente algo, uno va a aprenderlo si se dedica el tiempo suficiente a ello. Lo cual tendrá sus respectivas taras, pero bien. Entonces, ahora sí, en lo referente a la historia, no nos ayuda en nada la naturalización y las pretensiones utopistas en las cuales se enmarca la historia. Recordemos que, como ya es tradición mental en este canal, desde la modernidad, algo mentado por ejemplo, Alois Dempf en Sociología de la Crisis, Carl Schmitt en El proceso de neutralización de la cultura, en cierta manera por Thomas Molnar en El utopismo, la herejía perenne, y por el padre Julio Menviele en Concepción católica de la política, Concepción católica de la economía, las bases del nacionalismo, y por ahí se me debe de estar escapando algún otro texto donde él haya hecho mención de estas cuestiones. Y es que en aras de pretender encontrar un asidero para reemplazar a Dios por parte de los modernos, terminaron ellos creando o cayendo en la problemática de poner a sus sistemas de pensamiento como lo mismo que la realidad. Al establecer la homología entre el sistema de pensamiento y la realidad, esto empezó a crear traslaciones cada vez más problemáticas de las disciplinas que se iban formando a lo largo del desarrollo de la modernidad y de la ilustración, que cada vez iban haciendo menos sensata tal implicación. Desde poner a la economía como un sistema natural, que hasta algunos pretenden usar la termodinámica para delimitar y moldear a la economía. Existe eso, la economía termodinámica. Solo habría que preguntarnos una cosa: ¿es el dinero reductible a energía? Porque si el dinero es reductible a energía, el trabajo del hombre también. Y entonces las teorías marxistas en las cuales se pretende fundamentar tal insensatez no tienen sentido, ya que tenemos que hablar en términos de energía y no en términos de lucha de clases. Luego también ocurrió lo mismo con la sociedad, y hace poco hice un video sobre la cultura y la antropología que también ocurrió esto mismo. Esto porque la filosofía modernista trata de imitar a la mecánica, véase mecánica newtoniana, la física, como forma de intentar
extraer o emular los mismos procedimientos de transformación del mundo que tal física hicieron, pero con la filosofía. Y cambiar el estrato operacional de los objetos al hombre y a todo lo derivativo del hombre. Haciendo pues, si la física, con todos sus descubrimientos, produjo una ingeniería, pues haciéndolo análogo con el hombre, buscando una ingeniería para controlar y dirigir al hombre, en tanto que desde tales sistemas de pensamiento se implica toda una transversalidad desde lo más basal hasta lo más general, desde lo más específico hasta lo más general, en donde pasando por todos los estratos de la realidad se termina en el hombre y también en lo que el hombre crea. Ahora bien, esto al implicar una homología con la realidad, con la naturaleza, pone todo en la naturaleza. Y el hombre termina siendo cada vez más relegado a ser un esbirro o un esclavo de esta naturaleza. Ya teniendo sus expresiones más extremistas con, por ejemplo, considerar al hombre como un simio, como un mono, como un primate, o algo nexado o cercano a ellos, un homínido, si se quiere la clasificación específica, que si presenta algún tipo de relación con los simios de forma directa o indirecta, eso ya es cuestión de discusión. Pero ahí se deja al hombre como un esbirro de dos fuerzas mágicas, que sería la selección natural y la selección sexual, y digo mágicas porque no tienen el más mínimo sentido, ya que dicen, estas dos cosas son algo biológico y dirigen a los organismos. Ya, ¿y de dónde salieron si antes no había organismos? Si se supone que el criterio fundamental para esta cuestión es un materialismo determinista aplicado a los organismos, pero esto solo aparece cuando hay organismos, no tendría más sentido decir que el organismo subordina tales cuestiones, y no en virtud de presunciones introducidas en esas dos entidades. Sería como el organismo se expresa en su ambiente. Bueno, este tipo de simplificaciones que naturalizan cuestiones que terminan no teniendo sentido, implican también un reduccionismo para con las mismas, en tanto que se enmarcan en criterios de necesidad. Criterios de necesidad para el autor, evidentemente, puesto que si lo que la física fue crear una ingeniería para modificar el mundo, fue lo que ella hizo, para la filosofía, que se quiere presentar también como ciencia en tanto que emula sus métodos, mal o bien, eso ya es cuestión de discusión, se termina manifestando de la misma manera. Y es que si esto se hizo para contaminar al mundo y controlarlo y cambiarlo, en el caso del hombre se implica lo mismo, pero desde un autor, de una forma mucho más especificada que puede ser con la física, porque la física puede tener hasta cierto punto independencia de los físicos, pero ya esta filosofía pretendida ciencia, como por ejemplo la idea de economía liberal, el evolucionismo, la sociología o la antropología, no presentan tal divergencia o independencia. Uno, por ejemplo, si estudia a Darwin, podrá notar muy fácilmente que el evolucionismo es un intento de justificar el supremacismo racial y hasta la realización de genocidios. Sí, el problema es que también las personas no leen directamente a los autores, sino leen interpretaciones edulcoradas y autorizadas de los autores. Esto puede verse en, por ejemplo, cómo los marxistas tratan de justificar que Marx era un racista, se podría catalogar de antisemita también. Si era misógino o no, creo que eso lo desconozco, para ser honesto, pero no me sorprendería que también tuviese declaraciones de ese tipo. Pero los propios marxistas, cuando, por ejemplo, critican a Schopenhauer por ser todo eso, de repente le hacen un gigantesco lavado de cara a Marx.
y esto es porque en base a la afinidad también se establece ese criterio hipócrita de juicio o de justificación. Pues bueno, en el caso de la historia, cuando se naturaliza, se confunde con el devenir. Es decir, con cualquier cosa que suceda o haya sucedido, se confunde tal cuestión con la historia. Y de esa manera, el hombre que hace historia simplemente estaría registrando tal devenir, no implicando que el registro es la historia, sino que lo que sucede independientemente del registro es la historia. Y esto es algo que no entienden las personas cuando hablan de la historia. Y es que desde las concepciones naturalizadas de la historia, véase Vico, véase Hegel, véase Marx, el registrar algo no es la historia, sino eso que se registra, el fenómeno que sucede, es la historia. Y el problema con esto es que al naturalizarse la historia, se naturaliza en una teleología, en donde eso que sucede implicaría una línea directriz que culminaría en X o Y cosa, que sería el final de tal historia. Donde, por ejemplo, para Hegel sería el Estado. La historia termina en el Estado, que, como recordemos, la historia se naturaliza, toda la realidad, todos los malditos órdenes de la realidad habidos y por haber, la geometría, las matemáticas, la física, la química y la biología, existen para llegar a ese punto en específico. En Hegel sería el Estado. En Marx sería el comunismo. Y de la dialéctica lógica de los parámetros lógicos fundamentales de la realidad a el Estado, habría una línea directriz que conectaría todas las cosas a ese punto. Ocurriría exactamente lo mismo con Marx. Desde el comunismo primitivo, ya habiendo asumido la dialéctica y todos sus procesos como verdadera, y la cuestión materialista también, pues todo eso culminaría en el comunismo, en una implicación que sacaría la historia de un proceso lineal a un proceso cíclico, porque si hubo un comunismo primitivo y después un capitalismo, entonces puede pasar que una vez se llegue a ese otro comunismo, no va a pasar porque nunca existió, se pueda volver al mismo ciclo una y otra vez. Entonces, cuando la historia se naturaliza, invariablemente se convierte en la expresión de una teleología adscrita a un sistema de pensamiento filosófico, y por lo tanto la historia deja de ser historia y se convierte en una narrativa que busca justificar tal teleología de tal sistema de pensamiento. La historia de los liberalistas sería la historia de la libertad contra las malvadas estructuras antieconómicas, hacia la verdadera y plena vida contra la contra la grandiosa y plena vida sin estado, sin ningún tipo de autoridad, donde el hombre finalmente liberado de la infantilidad que causa la autoridad, nótese la sardonía en estas palabras, finalmente iba a llegar a su madurez de edad. Ajá, sí, siempre y cuando todos se sometan a la única autoridad que existe, es decir, la autoridad del que les dice cómo deben de comportarse. Porque el que traza la teleología traza la ética y la moral, y por lo tanto traza cómo te debes de comportar, mientras dice que hay que liberarnos y hay que desatarnos de quienes nos dicen cómo tenemos que comportarnos. Esto podría salvarse diciendo, pero ellos están diciendo cómo funcionan las cosas. Ya,
De igual forma sigue habiendo el mismo problema. Porque no pueden ser como me dé la gana. Porque no las puedo convertir en lo que me dé la gana. Se puede responder sin ningún problema a eso. Y si eso es así, pero y si me da igual y quiero que sea como yo quiera, ¿qué me van a decir? ¿No puedes? Y ahí es donde el liberalismo demuestra que no tiene sentido. Pues bueno, esta historia naturalizada no la convierte en una disciplina, sino la convierte en una sucesión de eventos enmarcados dentro de una narrativa que, al estar enmarcada dentro de un sistema de pensamiento, sería verdadera si y solo si el sistema de pensamiento fuera verdadero. Y al sistema de pensamiento considerarse como la realidad, entonces ahí tendría sentido tal cuestión. Es decir, solo desde la conciencia de los hombres tal narrativa existiría, en tanto que no estarían abordando la historia desde componentes antrópicos, sino desde criterios anantrópicos, confundiendo pues el orden de las cosas con el registro del orden de las cosas. Así pues, la historia se convertiría en una superciencia, una vez más, en donde no implicaría el registro de algo, la consagración de una disciplina o del campo, sino que el que algo suceda ya consagraría el campo. Y entonces la historia se convertiría en la expresión de una narrativa que se manifestaría en la realidad, que sería superior a todas las cosas. De ahí que si las matemáticas existen, si la geometría existe, pues antes está la historia. Así de risible sería la cuestión. Y también de problemática, porque hay gente, no se trata de que sea ridículo, es que hay gente que realmente cree estas cosas. Y al creerlas genuinamente, pues se presenta el problema de que terminan creyendo que toda la historia está al servicio de sus sistemas de pensamiento, de sus ideas, lo cual solo termina haciéndolos unos parásitos insufribles y ensoberbecidos. Así que habría que establecer una cuestión. Las cosas suceden no por la historia. En física, la historia no condiciona nada, sino que lo condiciona las relaciones específicas e intrínsecas de su sistema, las interacciones fundamentales, las constantes y las leyes, la gravedad, los campos cuánticos, campos, fuerzas, etc. Es decir, no hay una historia mediando eso, porque si yo busco ahí, yo no voy a encontrar una historia. Y el orden que se genera ahí no puede considerarse como historia, en tanto que sabemos de qué cosa deriva, es decir, de todos esos operadores que anteriormente menté. Después podría decirse, sí, pero eso, ahí hay una teleología. Ya, si hay una teleología, sería una teleología naturalista, es decir, que no implica una narrativa hacia el hombre. Aún si Dios creó la realidad, recordemos que ese proceso de creación no tiene nada que ver con una especie de teleología con el hombre, porque el hombre participaría de un estrato diferente de la teleología de la creación. Recordemos que en el cristianismo, hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó a los animales, y se puede decir que ahí hay una teleología, naturalmente. Pero el hombre fue puesto en la creación de forma directa por Dios, y solo entró, y desde sus modos específicos, a esa teleología una vez que cometió el pecado original. Por lo cual, no hay una teleología en la naturaleza para el hombre, sino que tiene que tomarse ese nexo específico que implica un salto del proceso de creación a un punto específico de tal y no desde el inicio de tal, puesto que de ahí se entendería la divergencia expresiva del hombre para con el resto de cosas.
si la teleología de las cosas, de los animales, de la realidad empezó en cero, el hombre fue introducido en ella a los 400 años, y al mismo tiempo con algo único que sería creación directa, tallado directamente por Dios y no expresado de forma progresiva como sería tal creación. Así que no habría contradicción en esto. La teleología del hombre es primero la de Dios, inteligencia y voluntad, y después cómo esta inteligencia y voluntad cae a la tierra. Y ahí ya empezaría un nexo divergente que modificaría tal teleología, en tanto que el hombre tendría algo que solo tendría directamente Dios, y por eso tales expresiones divergentes con el resto de entidades. Así que tampoco se me quieran enloquecer, puesto que diga que no hay teleología para el hombre en la naturaleza, que no quiere decir que no la haya, nótese, pero no es para el hombre. Se tiene que tomar en cuenta eso, ya que sí, desde lo más simple se produjo a los animales, eso quiere decir que hay algún tipo de nexación entre una y otra cosa, que estaría un poquito compleja de determinar. Pero el punto al que voy con esto es que no habría nada ahí para el hombre. Es decir, eso no tendría una especie de sistema de pensamiento anclado, pues a eso es a lo que voy, que eso es lo que pretenden hacer los autores, que como no hay un orden en la naturaleza, entonces ahí hay una historia, y la historia implicaría una narrativa que de alguna manera se mezclaría con tal orden. Pues bueno, eso es justamente lo que no existiría en la naturaleza. No se niega la teleología, puesto que por fuerza sí consideramos a lo cuántico lo más simple, y todas las cosas están sustentadas en eso o en cualquier otra cosa que pueda haber. Por fuerza se implica que hay algo en eso cuántico que en relación con otras cosas habilita la existencia de los organismos. Así que sí se tiene que hablar de una teleología, y naturalmente que la hay, porque está presente en todas las cosas. Todo lo que tiene un límite presenta un límite expresivo y un límite relacional, y en base a esos límites ya está limitado el cómo puede expresarse. Y al mismo tiempo esa expresión, si tiene un límite, eso quiere decir que tiene un límite hacia algo y hacia alguien. Y en tanto que se presente esa relación, se deriva que hay una teleología en la naturaleza. Pero insisto, no es una teleología narrativa donde ahí está la demostración de que el comunismo o el mito del progreso existe. No, eso no es el tipo de teleología que estaría ahí. Sería una teleología relacional, una teleología limitativa de las identidades de los entes, no una narrativa que demuestra que hay un sistema de pensamiento que es el natural, porque eso no existe. Entonces, habiendo aclarado esa cuestión, sí entendemos que lo que sucede no es la expresión de una grandiosa narrativa, sino es la expresión de fuerzas naturales. Entonces ya aquí se nos empieza a delimitar que en la naturaleza no hay historia. Así que eso nos deja con que la historia por fuerza tiene que ser algo antrópico. Y si es algo antrópico, entonces implica un determinado hacer del hombre, no una búsqueda de una narrativa naturalizada, que es al final del día lo que terminan convirtiendo la historia, cuando misteriosamente se les olvida que si la historia fuese algo natural, tendrían que demostrar esas propiedades naturales. La historia es, ¿qué sería? ¿Un campo? ¿Una fluctuación cuántica? Porque eso es lo que estaría en lo más fundamental de la realidad. Y naturalmente no vemos tal abordaje, sino se quiere poner el orden de las cosas. Pero, como se dijo, ese orden deriva de constantes físicas, de interacciones fundamentales, campos, ondas, por lo cual esa imputación no tiene sentido. Se tendría que poner a la historia
como esos campos, esas ondas, pero entonces ya hay una disciplina que se encarga de estudiar eso, que sería la física. Y entonces la historia sería física. ¿Y cuál es el problema? Que cuando uno lee un libro de historia no ve ecuaciones, no ve fórmulas, ve palabras, muchísimas palabras, pero no fórmulas ni ecuaciones. Así que uno se pregunta, si la historia es física, ¿dónde están las ecuaciones? No existen, porque el orden de la realidad no compete a la física, no compete a la historia, sino a los procesos físicos. Muy bien, entonces, si la historia no es natural, entonces es algo antrópico. ¿Y qué sería entonces? Sería muy fácil simplemente decir, pues la historia es el registro de lo que sucedió en el pasado. Bueno, el problemita con eso es que presupone eso, que el tiempo existe. ¿Y cuál es el problema con eso? Que el tiempo no existe como una entidad natural. El tiempo existe derivado de la experiencia del hombre, de la capacitancia experiencial del hombre. Eso quiere decir que el hombre ve una sucesión de eventos y registra tal en determinados órdenes, pero esa determinación obedece entera y únicamente a su propia identidad. Esa traslación a la realidad no existe. Que esto, naturalmente, no se confunda con decir que antes las cosas eran de otra forma, por lo cual eso es verdad. El punto es decir que eso es porque el tiempo de alguna forma causó eso. Eso no lo causó el tiempo, eso lo causaron las relaciones entre los entes. Se puede usar pasado, presente y futuro, pero nunca determinando que en un tiempo eso ocurrió, porque se está poniendo al tiempo como entidad substancializadora de tales eventos, despreciando las relaciones, el estrato y el substrato requerido para que tales se manifiesten, y se está poniendo al tiempo como única entidad responsable y derivativa de tal orden. Es correcto decir que en el espacio ocurrió, no en el tiempo, como si el tiempo existiese como una entidad natural. Y con el tiempo pasa análogamente algo como pasa con la historia, que se quiere definir en base a pretender que es el resultado de un determinado orden. Pero eso no permite la identificación de tal orden y obvia que ese orden deriva de cosas ya identificadas. Por lo tanto, se está poniendo al tiempo en un punto donde no pertenece. Y donde lo que pertenece no es el tiempo. Así que, si él no tiene que ver el tiempo con la historia, entonces ¿qué tiene que ver? Como ya se dijo, tiene que ver el espacio. Si la historia no es algo natural, entonces tiene que ver con el hombre. Y si implica al espacio, pero un espacio con un ordenamiento inaccesible para el hombre, entonces se implica ahí pues un tipo de conducta el cual establece un intento de ordenar en base a un tipo de registro de experiencia que se tenga para determinar cómo tal espacio se manifestó. Así pues, la historia sería más bien el registro, la interpretación de un orden del espacio. Y como es, ya se dijo, espacio del hombre,
sería un intento de interpretación del espacio del hombre. Se podría decir, ¿y qué hay de lo que no es propio del hombre? Bueno, eso ya le competiría a los físicos, a los químicos, determinarlo, puesto que el historiador buscaría una experiencia, digamos, narrativa para designar y describir los fenómenos. Mientras que, por ejemplo, determinar cómo era el universo con una organización espacial pretérita no se haría mediante una narrativa, sino se haría con rigurosas técnicas matemáticas, las cuales trascienden por completo las implicaciones y el campo de la historia. Eso ya no sería historia, eso sería física. Así que no hay un tipo de narrativa en esas cuestiones, sino hay un genuino intento de entendimiento de tales. Mientras que la historia sería un simple registro interpretado, y digo interpretado porque hay una imposibilidad de acceso a tal cuestión. Mientras que, por ejemplo, la física mayoritariamente, bueno, vamos aquí a asumir que de hecho se puede establecer un tipo de regresión en base a determinadas condiciones. Solo sería cuestión de que de hecho se demuestren que esas condiciones eran las que estaban ahí presentes, lo cual pues está un poquito complicado. Pero vamos a asumir que sí se pueden conocer. Se puede establecer tal regresión. En el caso del estudio del espacio antrópico, es decir, del espacio gobernado por el hombre, se presentaría la problemática de que como tendríamos que hablar de la expresión de su conducta en un orden espacial divergente al nuestro, pasado, si se quiere usar ese término, si no podemos ya siquiera conocer las causas de la conducta del hombre, en este tiempo del que tenemos al lado, porque hay una cuestión inaccesible respecto de la conducta del hombre, ya el propio Skinner en el análisis operacional de los términos psicológicos, un tratado del 45, mentaba justamente esto. Pues ya te imaginarás que si a personas las cuales tenemos contacto inmediato no podemos conocer las causas de su conducta, pues las problemáticas que presenta personas que ya están muertas y que vivieron hace 1000 años, hace 10.000 años. Es por eso que estaría la cuestión de ese reduccionismo a esa interpretación, porque al final del día estaría la imposibilidad de conocer realmente qué pasó. Es por eso que la historia es prácticamente imprecisa a escala específica, que sería la que nos interesaría, pero es trazable a gran escala, porque esa gran escala sería la expresión de entidades, de unidades conductuales fundamentales del hombre, que serían generalizables a todas las personas. Por ejemplo, generales conquistando y extendiendo un determinado territorio. Todo hombre que participe en algo donde haya sublimado su identidad va a buscar hacer tan extenso y grande como sea posible. Es decir, vemos la expresión de conducta en tales hombres, de universales conductuales humanos, y eso, en tanto que se entienda, se puede establecer algún tipo de línea general directriz en tales cuestiones, que siempre obedecen a tales expresiones conductuales, porque al final del día lo que altera el espacio antrópico es y siempre va a ser el hombre. Una nación, un imperio, por ejemplo, se va a expandir entera y únicamente porque vaya a haber hombres que lo van a expandir. No se va a expandir solo. Las fronteras no se van a poner solas. No van a haber habitantes que reclamen tal o cual territorio que no sean habitantes, que no sean humanos incluso,
Los animales no tienen soberanía alguna sobre tal o cual territorio. Por lo cual, lo que hace la historia sería la conducta del hombre. Y como el hombre, grandes hombres evidentemente, crean las condiciones que permiten la alteración de tal espacio. Aún en cuestiones que parecieran nimias, por poner un ejemplo, que en un periodo se usarán copas y 200 años después ya nadie use copas y se usen puros vasos. Y uno dirá, bueno, ¿esta tontería qué? Bueno, vista a grosso modo es una tontería, pero a ver, hay que preguntarnos una cosa. ¿No les parece que si en un periodo todo el mundo está usando copas, 200 años después se haya dejado de hacer eso? ¿Qué pasó? Tuvo que hacer un cambio muy grande y drástico para que en 200 años se haya abandonado algo que era universal prácticamente. Bueno, visto así ya no parece algo tan nimio. Naturalmente que hay que tomar en cuenta que la historia no lo estudia todo, ¿de acuerdo? Porque hay cosas que no establecen esta modificación y esta alteración del espacio. Bueno, por poner un ejemplo safio, a nadie le importa y no es relevante en lo más mínimo para la historia cómo cogían Newton o Einstein. Creo que Newton nunca lo hizo, pero sé que Einstein sí porque tuvo hijos. Eso no lo estudia la historia. ¿De acuerdo? No es relevante para absolutamente nadie. Sino que lo que se estudiaría en la historia es cómo es una interpretación. Digo interpretación por la imposibilidad de acceso y por siempre en historia toda fuente secundaria, porque siempre nos la están contando otras personas. Y esa es la problemática principal de la historia. La historia es un cuento de cuentos, y para saber si son verdad o no, bien podría decirse que no, que realmente la historia ni siquiera existe como disciplina porque no tiene criterios de fiabilidad. Digo, si yo no estuve ahí presente, ¿cómo yo sé que Hitler no dijo que lo hizo por los momos? Digo, pues podrá sonar una ridiculez, pero no hay forma de descartar que Hitler haya dicho eso, porque no se estaba ahí. Y se podrá decir, pero tenía gente cercana. Ya, ¿y acaso la gente cercana sabe todo de una persona? Claro que no. Entonces, bueno, ahí está también esa problemática. Podrá decirse que es un ejemplo ridículo, pero es análogo a una anécdota interesante que tengo, que Carlos, siguiendo mis ideas, una vez le comentó a una profesora que tenía, que estaban haciendo unas estadísticas o unas encuestas de algo. Le preguntó, profesora, ¿cómo podemos saber que la gente no está mintiendo al responder esto? Y no le supo qué responder. Y esto es algo muy problemático, porque si en sociología las científicas se basan en estadística, si la estadística está mal, errada, falsificada, o las personas que respondieron están mintiendo, todos los corolarios que se pueden establecer también lo son. Así, por ejemplo, una vez vi, es que la gente no puede tener hijos porque 40% de las mujeres de este país y... ok, te basas en una estadística. ¿Cómo sabes que esas mujeres no están mintiendo? Es que ¿cómo te atreves a dudar? Bueno, ahora basta con la mera palabra para que implique que no están mintiendo. Supongo entonces que el asesino que está ahí en cámara lo tienen tomado a puñalada haciendo que eso gruyera al tipo. Como dijo que no lo hizo. Ahora resulta que la mera declaración exime o justifica. Bueno, aunque bueno, hablamos de sociólogos, son unos retrasados mentales, así que tampoco habría que esperar mucho de ellos. Pero para que gente que no es retrasada mental, esa problemática está muy patente. ¿Cómo sabes que la gente no está mintiendo? Al responder esas estadísticas. Y decir, es que tenemos métodos estadísticos para allá. Eso está asumiendo
que la gente está mintiendo. Yo te estoy diciendo que me demuestres si están mintiendo o no. No te estoy diciendo que vayas a asumir que pueden estar mintiendo, porque al final del día eso es tergiversar todavía más las estadísticas. Porque, ¿y qué tal si no están mintiendo? Tú estás metiendo ahí un criterio de, bueno, pues le ponemos un margen de error del 10%. Eso está asumiendo que hay 10% de respuestas que están mintiendo o que están erradas de alguna manera. ¿Cómo demuestras que eso es verdadero? A mí no me vale que me pongan criterios arbitrarios o asunciones que se quieren pasar como verdad. Bueno, la historia estaría este problema de interpretación justamente por, primero, el motor general de la historia sería el hombre, pero no el hombre en abstracto, sino el hombre en específico en un contexto dado, el cual, en virtud de la influencia de tal contexto y de él mismo, expresarían en el espacio algún tipo de mella, si estamos hablando de historia, la cual transforma todo el espacio antrópico, o al menos el espacio antrópico lo suficientemente ponderante de un determinado sitio. Que serían esos puntos, esos enfoques, lo que se estudiaría y lo que sería importante. No nimiedades como si tal o cual granja producía este queso u otro. Eso sería interesante si la producción de tal queso hubiera tenido algún tipo de influencia, como por ejemplo, esta granja producía tal queso que cuando fue enviado a tal sitio debido a que unos soldados se habían quedado sin dinero y ese era más barato, pues bueno, ese queso los enfermó y por culpa de ese queso perdieron esta batalla. Bueno, entonces ahí ya sería relevante porque los granjeros que produjeron ese queso hicieron una mella en el espacio lo suficientemente ponderante como para ser registrada y alterar el espacio antrópico. Ahí ya sería importante. Es por eso que es importante contextualizar lo ocurrido, porque se queda este tipo de anécdotas en cuestiones tipo es que estos granjeros producían este queso y por eso lo sabemos, pero hay un motivo por el cual sabemos eso, porque a nadie le importa algo así. Nadie, no tiene relevancia alguna, ni histórica, ni siquiera para registrarse. Y entonces, ¿por qué se sabe de eso? Hay algún motivo ahí, y puede deberse a esa cuestión que no se cuenta y se queda como una mera anécdota. Por lo cual, el fundamento primario de la historia es la conducta. Luego, hay que tomar en cuenta el tipo de hombre, el contexto y el espacio en el cual ocurría. Recordemos que el espacio antrópico, para evitar esa regresión al infinito, tiene su inicio en el espacio anantrópico, lo que implica que tal espacio delimita la expresión del hombre y al mismo tiempo la expresión del espacio anantrópico, lo anterior. Antrópico también tendría un límite expresivo en base a tal orden que delimitaría la motricidad del hombre. Muy bien, ese hombre al mismo tiempo vive en un contexto. Nótese, el hombre existe y por lo tanto al existir limita las influencias de su ambiente. No podemos olvidar que el hombre no es un engrane movido por otras cosas, que ya ahí ya escuché esas tonterías de es que las guerras socioeconómicas de Napoleón. Sí, eso no tiene el más mínimo sentido y es un intento, es básicamente convertir al análisis marxista en historia como si el marxismo no fuera ya, no implicase ya eso. Es hacer una redundancia innecesaria. Y se quiere presentar eso como ciencia también. Entonces, hay que analizar su contexto, pero desde el punto de vista conductista, es decir, no partiendo de una teleología, no partiendo de una filosofía, sino analizando su entorno y tratando de entender cómo eso influye en su conducta,
pero al mismo tiempo cómo la propia persona influye en tal ambiente y limita tal ambiente. Porque el hombre no es un engrane, el cual el ambiente lo tiene como con hilos de titiritero, controlándolo de absolutamente todas las formas posibles. No funciona así el hombre. Muy bien. Entonces, en base a tal, ¿dónde se expresa la historia? La historia se expresa en el orden del hombre y en todo lo que involucra al hombre, es decir, en la escala grupal, en su territorio, en su persona, en los ademanes, en la ética, en la moral. El hombre puede transformar el espacio, un santo puede transformar la ética y la moral, un genio puede transformar la noceología general del hombre. Otro genio puede inventarse una máquina que transforme por completo el mundo o quedar en la irrelevancia total. También puede ser, por ejemplo, Herón de Alejandría había creado una máquina de vapor. No se podría decir que es similar a las locomotoras de vapor, pero por ahí iban los tiros y se hubiera permitido un desarrollo mucho más extenso de la cuestión. Como había otra cosa, los esclavos operando, eso no tuvo ningún tipo de relevancia. Y solo se conoce eso porque se conoce a Herón, porque hizo otra cosa. Como dijo José Ingenieros, muchas cosas o personas se conocen porque alguien les dio un puntapié. Y eso nos hace olvidar que eso no es historia, ya que no transformó nada. El lugar donde la historia trabaja es la transformación del espacio del hombre, no en nimiedades. A Herón se le conocerá por su fórmula, la fórmula de Herón. Si es ingeniero, quizás construyó algo más relevante, pero principalmente es por tal fórmula. Si es que no estoy confundiéndolo, claro está. Entonces, como esta persona hizo esto, que cambió muchas cosas, se suele establecer una extensión, un registro a cosas que no son relevantes para esa función primordial. Como por ejemplo, se puede inferir que Einstein tuvo sexo, pero eso porque tuvo hijos, pero eso no es importante, ni siquiera digno de registro. Solo es digno de registro lo que deja una mella y una huella en el mundo, que es justamente lo que produce ese hombre y cómo eso que produce termina relacionándose en virtud de él con el resto de cosas y cómo esa relación puede llegar a modificar el espacio en el cual el hombre vive. Así que eso es lo que vendría a ser la historia. La historia trabajaría como una disciplina que interpretaría en el cómo la conducta del hombre expresada en un espacio específico hace en base a las relaciones de tal hombre y su conducta y la expresión de tal en tal espacio, cómo produce todo eso una alteración en tal espacio. Es decir, la historia no estudia todo lo que sucedió, porque hay cosas que no se saben, hay cosas que no se pueden saber. Por ejemplo, si la historia pudiese estudiar todo lo que sucedió, entonces tendría que poder estudiar cómo se sintió una persona cuando hizo algo. Y no hay forma de saber eso, se tiene que inferir y la inferencia es presunción de conocimiento. Hasta que tal se demuestra, claro está. Por lo cual la historia no estudia todo lo que sucedió en primer lugar. Segundo, órdenes trascendentes al hombre no los estudia la historia, sino que los estudian las personas que se encargan de esa disciplina, en tanto que se requieren herramientas específicas para poder estudiar tal cuestión. Tampoco se debe de confundir que la historia es una especie de análisis conductual aplicado, porque no es así. Ya que el análisis conductual aplicado requeriría primero que la persona estuviera viva para poder establecer la relación inmediata del análisis contingencial y funcional de su conducta, y no puede decirse que
sea historia eso, porque justamente estudiaría todo lo que sería relevante para la conducta, y eso implicaría estudiar cosas que son completamente intrascendentes de personas que son completamente intrascendentes, como por ejemplo Juanito Pérez, que tiene una fijación sexual rara con, no lo sé, los globos, por poner un ejemplo. Bueno, eso no importa absolutamente nadie ni es relevante para nada. Por lo cual la historia no sería un conductismo del pasado. No, tampoco sería eso. Pero sí tendría que aplicar técnicas conductistas dentro de las limitantes, porque como trabajaría con la conducta del hombre, pues tiene que establecer hasta cierto punto un análisis funcional, pero tendría que extenderlo debido a que, bueno, está un poquito complicado tratar de averiguar la historia de aprendizaje de un muerto de hace 2000 años, por poner un ejemplo. Por lo cual, eso es lo que podría decirse que sería la historia. Y en base a todas esas limitantes, ya si la historia es una ciencia o no, si es una disciplina o no, si es un arte o no, o qué es, eso ya es una discusión para otro momento. Sí, desde el vamos, no es ciencia. No puede serlo directamente. Pero ya en extenso, eso ya es una cuestión para otro momento. Así que, para estudiar historia, lo que se necesita primero y antes que nada es estudiar herramientas de análisis de conducta. Y ya después establecer una aplicación de tales con las limitantes hacia el pasado. Y cómo se accedería a ese análisis funcional, lamentablemente con los cuentos que hay de personas de otras personas. Lo cual, bueno, pasa lo mismo que pasó con lo de las estadísticas. ¿Cómo demuestras que eso es verdadero? Aunque eso ya sería meterme en D, y no voy a hacer eso. Realmente no me interesa. Eso ya que se maten los historiadores. ¿Para qué están? ¿Para qué están entonces? Nos estamos viendo.